2008, 2001, 1990, 1987, 1982 y 1973. Todos estos años tienen algo en común, y es que se trata de ejercicios en los que el precio de un barril de petróleo se disparó rápidamente un 30%. Cada uno de estos episodios fue seguido por una recesión económica, según la clasificación de la Oficina de Investigaciones Económicas, junto con caídas severas en el mercado de valores de Estados Unidos. Nos encontramos en 2026 y está ocurriendo una vez más. Los futuros del petróleo West Texas han subido un 50% desde el inicio del año, lo que plantea la cuestión de si la historia se está repitiendo. El mercado de valores se mantiene, por ahora, cerca de máximos históricos en el momento de grabar este vídeo, aparentemente imperturbable ante el shock energético. Muchos sostienen que esto es una señal de que la economía de Estados Unidos es resiliente y de que es poco probable que se vea afectada por unos precios del petróleo más elevados. Para nada compartimos esa opinión y vamos a explicar por qué en este vídeo. Aunque el petróleo ha perdido peso relativo como fuente principal de energía durante las últimas décadas, este descenso ha sido mucho más lento de lo que muchos nos quieren vender. La realidad es que el petróleo sigue siendo hoy la fuente de energía más importante para las economías desarrolladas. De hecho, si ajustamos este gráfico considerando la creciente demanda energética, observamos que nuestro consumo de petróleo nunca ha sido tan elevado como en la actualidad. Por mucho que se pretenda convencernos de que ya no dependemos del petróleo y de que nuestras economías están en parte aisladas de la volatilidad de su precio, la realidad es que las economías modernas continúan fuertemente atadas al petróleo, y podemos comprobarlo al observar un simple gráfico del crecimiento real del PIB de Estados Unidos, y añadiendo sobre él esta otra línea del precio del petróleo invertida y desplazada hacia adelante un año. Y como puede ver, existe una correlación muy sólida. Los momentos en los que el precio del petróleo sube fuertemente, como justo aquí, van seguidos de periodos en los que el crecimiento del PIB se contrae. Los momentos en los que el precio del petróleo cae con fuerza, como aquí, van seguidos de periodos de sólido crecimiento económico. Por supuesto, la relación no es perfecta, porque existen otras variables que influyen en si la economía crece o no, pero la realidad es que las grandes oscilaciones del precio del petróleo marcan el tono y la dirección hacia donde se encamina la economía. Y recordemos que este gráfico está desplazado hacia adelante un año, con lo que las variaciones del precio del petróleo tienen un impacto en la economía durante el siguiente año, lo que puede ayudarnos a formarnos una idea de qué tipo de crecimiento cabe esperar en los próximos 6 a 12 meses. Esta es una de las relaciones más infravaloradas en macroeconomía, pero de hecho nos ha servido para mantener una visión bastante optimista sobre el potencial de que la economía continuara creciendo a un ritmo estable e incluso se acelerara en 2026, mientras los precios del petróleo estuvieran bajos y estables. Pero ahora, con el precio del petróleo subiendo con fuerza, las perspectivas de crecimiento para la economía de Estados Unidos quedan seriamente en entredicho, e incluso se vislumbra la posibilidad de una recesión, como veremos más adelante. Por cierto, un breve anuncio. Acabamos de lanzar nuestra primera newsletter completamente gratuita, en la que compartimos análisis, ideas de inversión y oportunidades a lo largo de la semana con todos los que se hayan suscrito. Enviaremos actualizaciones sobre la guerra en curso y sobre cómo pensamos que afectará al mercado. Es investigación gratuita, así que considere suscribirse si es de su interés haciendo clic en el enlace del vídeo. En este punto, para evaluar la situación actual de forma objetiva, necesitamos comparar el shock del petróleo actual con los shocks previos que han tenido lugar a lo largo de la historia.
Podemos hacer la comparativa midiendo cuánto se ha desviado el precio del petróleo de su media de largo plazo en el tiempo. Por ejemplo, su tendencia a 12 meses. Y así es como se ve cuando hacemos eso. El 99% del tiempo, los precios del petróleo se mantienen dentro de un rango del 20% respecto a su tendencia a 12 meses. Este rango refleja el comportamiento habitual del petróleo. En ocasiones, sin embargo, se observan movimientos importantes al alza o a la baja respecto a esa media, y se producen como consecuencia de crisis. En el lado bajista suelen ser shocks de demanda, como una crisis económica o una pandemia, que reducen drásticamente la demanda de petróleo y, por tanto, arrastran su precio a mínimos. Por el contrario, los repuntes suelen estar relacionados con la oferta. Aquí mostramos los shocks del petróleo más conocidos que han tenido lugar en la historia, incluyendo el shock del Yom Kippur en 1973, la revolución iraní en 1980, la invasión de Kuwait en 1990 y la invasión de Ucrania en 2022. Cada una de dichas crisis provocó que el precio del petróleo se disparara un 30% por encima de su tendencia a 12 meses. Y casi siempre que ha ocurrido un aumento semejante en el precio del petróleo, ha sido seguido por una recesión económica, como señalan las barras grises que muestran las recesiones oficiales. El precio del petróleo se sitúa aproximadamente en $85 por barril de media, desde el momento de inicio de la guerra hasta hoy, lo que representa un incremento del 35% respecto a la tendencia a 12 meses del petróleo. Esto coloca claramente el shock energético actual en una categoría comparable a los shocks mencionados, que desencadenaron recesiones económicas en el pasado. Si los precios del petróleo se mantienen en torno a estos niveles, será suficiente para causar un daño económico significativo y posiblemente provocar una recesión. Si este es realmente el caso, ¿cómo es posible que la bolsa estadounidense se encuentre cerca de máximos históricos? ¿Está el mercado interpretando erróneamente la situación? ¿O hay algo más que estamos pasando por alto? Los optimistas, por supuesto, señalarán la excepción evidente en este gráfico, que se encuentra justo aquí en 2022. El precio del petróleo se disparó un 30% tras la invasión rusa de Ucrania, y la economía de Estados Unidos nunca llegó a contraerse en base anual tras este shock, y ciertamente no ocurrió ninguna recesión en 2022, ya que el mercado laboral se mantuvo bastante sólido. La economía estadounidense fue, efectivamente, capaz de capear el temporal de la crisis energética. Así que, para entender la situación por completo, necesitamos analizar si podemos esperar el mismo resultado hoy. La razón principal de por qué la economía fue tan resistente en 2022 se debió a un consumidor estadounidense excepcionalmente fuerte cuando se produjo el shock del petróleo. Podemos contrastarlo al observar el ahorro personal de los estadounidenses como porcentaje del PIB. Y justo aquí, en 2021, poco antes de la crisis del petróleo, tuvimos un pico sin precedentes en el ahorro del estadounidense medio, que ocurrió justo después de la pandemia, donde una cantidad récord de estímulos había sido inyectada en la economía. Así pues, cuando el shock del petróleo llegó en 2022, ocurrió que el consumidor echó mano de estos ahorros para capear el temporal, y podemos verlo a partir del colapso en los ahorros que ocurrió simultáneamente al rally de los precios del petróleo. Este colchón es lo que esencialmente salvó a la economía de experimentar una recesión de verdad. A día de hoy, como ustedes habrán podido notar, ya no tenemos ese colchón en juego. El ahorro personal como porcentaje del PIB se ha mantenido increíblemente bajo al entrar en otro shock.
No pensamos que el consumidor de Estados Unidos cuente hoy con el mismo margen para sortear la crisis del que dispuso en 2022. Pero no se trata solo del consumidor estadounidense. Es también el mercado laboral el que está considerablemente más débil. Cuando se produjo el shock del petróleo en 2022, el desempleo se situaba en uno de los niveles más bajos de los últimos 60 años. Ha aumentado significativamente desde entonces, lo que ya ha llevado a muchos economistas a pronosticar una recesión incluso sin un shock externo de los precios de la energía. De modo que sí, estamos mucho más preocupados por la posibilidad de una recesión hoy de lo que estábamos en 2022. Consideramos que el mercado de valores estadounidense está infravalorando este riesgo y que es vulnerable a una caída más seria si los precios del petróleo se mantienen en estos niveles. Como hemos mencionado anteriormente, si esto resulta ser un aumento de precios temporal y los precios del petróleo retroceden con fuerza, esto no causará mucho daño a la economía y el mercado de valores podrá seguir subiendo con una economía que se mantiene estable. Pero cada semana que los precios del petróleo permanecen elevados, o peor aún, continúan subiendo, las probabilidades de una ralentización económica aumentan de forma considerable y con ello la posibilidad de caídas en el mercado de valores. Por desgracia, la mayoría de los análisis geopolíticos razonables que estamos leyendo ahora mismo sugieren que el paso de los petroleros por el estrecho de Hormuz seguirá siendo limitado, mientras Irán lo use como moneda de cambio para obtener mejores condiciones en caso de un alto el fuego. Así que sí, nos estamos tomando esta amenaza en serio y mantenemos una postura muy cautelosa sobre el mercado de valores de Estados Unidos en este momento. Acabamos de ajustar nuestra estimación sobre la probabilidad de que ocurra una recesión en los próximos 6 meses del 0 al 40% en las últimas semanas. Nuevamente, pueden suscribirse a nuestra newsletter haciendo clic en el enlace del vídeo, tanto si desean actualizaciones sobre la situación o un análisis sobre dónde están las oportunidades en el contexto macroeconómico actual. Es completamente gratuita y puede aportarle un gran valor. Gracias por su atención.